En este vídeo vamos a ver una serie de aspectos interesantes para la creación y utilización de funciones FC en SCL, para TIA Portal. En primer lugar vamos a ver cómo creamos una nueva función para ser utilizada en lenguaje SCL. Posteriormente vamos a rellenar una tabla con los distintos operandos formales que vamos a necesitar. Vamos a ver cómo utilizaríamos esos operandos formales dentro de la definición de la función. Luego, desde el bloque invocante, que típicamente podría ser el OV1, vamos a hacer una llamada a esa función y vamos a asignarle parámetros actuales a cada uno de los operandos formales. Y finalmente veremos cuál es la diferencia entre los operandos formales de tipo input, output, input-output. Partimos de este proyecto que he creado y que tiene una interfaz hombre-máquina en la que vamos a simular el accionamiento de dos motores, cada uno de ellos con sus pulsadores marcha, paro y un térmico. También partimos de esta tabla de variables donde para poder interactuar con las entradas de tipo pulsador, en vez de tener entradas típicamente, vamos a utilizar marcas. Entonces vamos a crear ahora la función, vamos a llamarle controla motor y que no se nos olvide que tiene que estar en formato SCL, lenguaje SCL. Ahora procederíamos a rellenar la tabla con los distintos operandos formales. En primer lugar, los de entrada serían marcha, paro y el térmico. Y luego, en principio, lo vamos a poner de salida, sería el contactor. Y ahora ya rellenaríamos la definición de manera que nosotros asignemos la variable de salida en función de las variables de entrada. Entonces, sabiendo que típicamente nosotros vamos a conectar pulsadores normalmente cerrados y que por tanto van a estar proporcionando un 1 en la entrada correspondiente a paro y en la entrada correspondiente a térmico, para que se active el contactor, la condición sería de que debo pulsar el botón de marcha y no debo pulsar el botón de paro ni debe haber saltado el térmico. Eso corresponde a las tres primeras líneas. Y luego para parar el motor yo debería pulsar el pulsador de paro, lo cual me pasaría de estado 1 a estado 0, o bien debería saltar el térmico, que igualmente pasaría de estado 1 a estado 0. Vale, ya lo tengo definido y ahora voy a crear el bloque invocante que lo he borrado previamente para poder crear uno en lenguaje SCL. Ahora lo que haría sería simplemente arrastrar la función que aparece aquí en el explorador de la izquierda, lo pongo en mi paleta de definición de la función, en este caso de la OV1, y empiezo a asignar con parámetros actuales los distintos operandos formales tanto de entrada como de salida. Así, por ejemplo, si tengo que controlar el motor 1, tendría que asignarle los pulsadores que corresponden al motor 1 y que van a ser marcha 1, para 1 y el térmico 1. Para la salida yo debería actuar sobre la salida contactor 1 y eso es lo que yo asigno a los distintos operandos formales. Puedo llamar en varias ocasiones a la misma función, por ejemplo, proporcionándole otro conjunto de parámetros actuales, tanto de entrada como de salida. En este caso, marcha 2, paro 2, térmico 2 y contactor 2. Bueno, pues ya lo tengo, compilo. Lo que pasa es que he tenido algún problema de sincronización, entonces cuando tengo algún problema de sincronización salen las bolitas estas que no son verdes, sino que son naranjas y azules. Bueno, posiblemente sobre algún paso, pero vaya, en este caso yo lo que hago es pasar por todas las compilaciones, es decir, compilar software con inicialización de reserva de memoria, compilar todo el software, compilar todo el hardware, luego a la hora de cargarlo pues igualmente cargar la configuración hardware, cargar todo el software y luego cargar los cambios de software y hardware. Con eso me aseguro que ya se tiene hecha la sincronización. Finalmente sí que tengo que arrancar todos. Previamente he tenido que iniciar la simulación de PLC Sim. Bueno, ya lo tengo y
ahora lo que tendría sería que iniciar la simulación de la interfaz hombre-máquina. Tengo que compilar, se inicia, tarda un ratillo, tengo que esperarme a que termine y finalmente cuando termina la compilación se inicia la simulación de la interfaz hombre-máquina. Aquí. Y si pulso marcha, efectivamente se activa el contactor, pero no se autorretiene, ni con el motor 1 ni con el motor 2. Es verdad que responde a la orden de marcha, pero no se autorretiene. Hay un error. Este error proviene de que la variable contactor la hemos declarado como de salida. Aquí tenemos unas indicaciones de a qué corresponde cada tipo de variable, de entrada-salida y de entrada-salida. Bueno, parece que la de entrada está más o menos claro, pero sí que hay confusión entre las variables de salida y las de entrada-salida. En las variables de salida, como la que hemos definido anteriormente, contactor, realmente esta variable pertenece a la función y si el bloque invocante, que en este caso era el OV1, modifica dicha variable, el cambio no va a tener efecto en la función. Y además, cada vez que se ingrese en la función fc, partimos de un valor que es 0. Y si luego encontramos alguna instrucción que modifique ese operando formal, entonces ya sí cambiaría el valor de dicha variable. Por el contrario, las variables de tipo entrada-salida, la variable es compartida por la función y por el bloque invocante. Sería como una variable estática más o menos. Entonces, tanto una función como el bloque invocante, en este caso el OV1, pueden modificar el valor de la variable y se mantiene. Porque cuando, por ejemplo, sale de la función e ingresa de nuevo en el OV1, el valor del parámetro actual que se había cargado en el operando formal contactor sigue manteniendo ese valor, que de nuevo luego vuelve a ingresar en la función con el valor mantenido. Entonces, tal como habíamos dicho, si contactor es una variable de salida, cada vez que se ingresa en la función parte del valor 0. Y si luego encontramos alguna instrucción que lo modifique, entonces ya sí cambiaría. Pero si no, saldrá con el valor 0. Entonces esta no nos vale. No la queremos de salida, sino de entrada-salida. Bueno, dependiendo de las circunstancias, tal vez deberíamos cambiar también la forma en la que dentro del bloque invocante llamaríamos a la función, aunque en este caso realmente no va a ser necesario. Ahora ya sí, compilo y cargo. Y así vamos a ver que efectivamente al pulsar el pulsador de marcha se mantiene, se autorretiene el estado del contactor. Y al pararlo, pues igualmente haría su función, que sería la de detener el contactor. Y eso es todo en cuanto a la creación y llamada de funciones combinacionales. Muchas gracias.